Recuerdo mis primeros años como si fueran una película vieja que aún guardo en el corazón. Mi nombre es Lucía, y si hay algo que siempre marcó mi vida, fue la conexión con mi hermana Camila. Éramos más que hermanas. Éramos cómplices, amigas, confidentes y en muchos momentos la razón por la que la otra sonreía. Crecimos en una casa sencilla, pero llena de risas, secretos y sueños compartidos. Camila era mi reflejo en muchas cosas. A veces parecía que sabíamos lo que la otra pensaba sin necesidad de hablar. Cuando una lloraba, la otra estaba ahí, sin preguntar nada, solo abrazando. Nos contábamos todo, los miedos, los amores adolescentes, las decepciones de la escuela, los planes para el futuro. Siempre creí que nada en el mundo podría romper esa unión. Desde pequeñas, teníamos esa costumbre de quedarnos despiertas hasta tarde, imaginando cómo serían nuestras vidas de adultas. Camila solía decir que quería viajar por el mundo, conocer nuevas culturas, probar comidas raras y vivir aventuras. Yo, en cambio, soñaba con algo más simple: tener un hogar tranquilo, un amor sincero, una familia a la que cuidar. Éramos diferentes, pero complementarias. Ella era fuego, yo era calma. Ella era impulso, yo era reflexión. Pasaron los años y esa cercanía se mantuvo. En la adolescencia, cuando los problemas parecían gigantes, era Camila quien me recordaba que todo pasa, que las heridas sanan. Y yo era quien le decía que debía tener cuidado con sus decisiones impulsivas. Nos reíamos de todo, incluso de nuestras diferencias. Hasta que un día, la vida me presentó a Andrés. Lo conocí en una reunión con amigos, y desde el primer momento, algo en su mirada me hizo sentir en paz. No fue una pasión inmediata, sino una conexión tranquila, de esas que te hacen sentir que has encontrado un lugar seguro. Andrés era amable, trabajador, siempre atento. No tardé en presentarlo a Camila, porque todo lo que me hacía feliz, quería compartirlo con ella. Recuerdo el día en que los dos se conocieron. Camila bromeó diciendo: «Así que este es el famoso Andrés del que no paras de hablar». Él sonrió con esa calma suya y le tendió la mano, mientras ella lo miraba con esa chispa divertida que siempre tenía. Desde ese momento, los tres comenzamos a convivir en muchas cosas. Salidas, comidas en familia, celebraciones. Me sentía plena. Tenía al hombre que amaba y a mi hermana, la persona más importante de mi vida. El tiempo pasó, y Andrés y yo nos casamos. Camila fue mi dama de honor. Cuando la vi vestida de azul, con los ojos llenos de lágrimas mientras me abrazaba, sentí que nada podría separarnos. Aquella ceremonia fue uno de los días más felices de mi vida. Todos reían, brindaban, y yo solo pensaba en lo afortunada que era por tenerlos a ambos a mi lado. Después del matrimonio, Camila siguió siendo una presencia constante en nuestras vidas. Venía a casa, ayudaba, cocinaba conmigo, jugaba con nuestros hijos cuando llegaron. Andrés también la apreciaba mucho. Decían que era como su propia hermana. Yo veía esa relación con naturalidad. Al fin y al cabo, los tres éramos una familia. Nunca imaginé que detrás de las sonrisas podría haber algo oculto. Nunca desconfié. Mi corazón era ingenuo, confiado. Pensaba que el amor que nos unía era inquebrantable. Recuerdo las tardes en que los tres conversábamos durante horas. Camila contaba sus historias, y Andrés la escuchaba con atención. A veces bromeaban entre ellos, y yo reía, sin imaginar que algún día esas risas tendrían otro significado. Pero en ese momento, mi corazón no conocía la duda. Vivía tranquila, segura de que la vida me había dado un destino justo. Pasaron los años y, como toda pareja, Andrés y yo tuvimos nuestras diferencias, las rutinas, las preocupaciones, los cansancios, pero siempre pensé que el amor era suficiente para superar cualquier obstáculo. En los momentos difíciles, Camila siempre estaba ahí, apoyándonos. Decía que admiraba la forma en que Andrés me cuidaba, que éramos una pareja ejemplar. Y yo, ingenuamente, creía en cada palabra. Había días en que Camila venía más de lo habitual. Decía que se sentía sola, que necesitaba compañía. Yo la recibía con los brazos abiertos, como siempre. Era mi hermana. Si algo me enseñó la vida, era que la familia se protege, se cuida. Nunca imaginé que esa cercanía podría volverse en mi contra. Hoy, mirando atrás, entiendo las señales que ignoré, las miradas prolongadas, las sonrisas cómplices, las conversaciones en voz baja. Pero en aquel entonces, mi mente no podía concebir la idea de una traición entre ellos. Era algo que simplemente no existía en mi mundo. Y así continuamos, viviendo lo que yo creía que era una vida feliz, sin sospechar que poco a poco
Mi hogar comenzaba a desmoronarse por dentro. A veces, cuando pienso en esos días, me duele recordar la pureza con la que amaba. Amaba con todo mi corazón, sin reservas. Amaba a mi esposo, amaba a mi hermana. Nunca pensé que el amor pudiera ser el arma que más hiere cuando se usa mal. Si alguien me hubiera dicho lo que estaba por venir, habría jurado que mentía, porque para mí, Camila era intocable, y Andrés, el hombre con quien compartiría mi vida. Pero el destino tiene formas crueles de enseñarnos lecciones, y la mía estaba a punto de comenzar. Mi historia, la historia que estás escuchando ahora, no es solo sobre una traición. Es una historia sobre cómo se reconstruye un corazón que fue roto por las manos en las que más confiaba. Y si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a quedarte conmigo para conocer lo que vino después. Suscríbete al canal para acompañar el resto de esta historia. Y dime, ¿desde dónde estás siguiendo esta emocionante jornada? Déjalo en los comentarios. Nunca imaginé que el dolor tuviera un sonido, pero aquel día gritó dentro de mí. Era como si el mundo se detuviera por un instante, y cuando volvió a girar, ya no quedaba nada en su lugar. Todo comenzó con algo pequeño, casi insignificante, un detalle que, para cualquier otra persona, habría pasado desapercibido. Para mí, fue el inicio del fin. Recuerdo bien una mañana cualquiera. Había olvidado mi celular en casa y, al volver para buscarlo, escuché risas provenientes de la sala. La puerta estaba entreabierta. Era la voz de Andrés y la de Camila. Me acerqué sonriendo, pensando que encontraría a los dos hablando alguna tontería, como siempre hacían. Pero cuando llegué a la puerta, percibí algo diferente. El tono de la conversación era bajo, íntimo, y de repente un silencio tan denso que parecía gritar. Me quedé parada por un instante, el corazón latiendo con fuerza, sin saber qué hacer. Entonces, escuché un sonido que cambió todo, un susurro, casi un gemido, una frase corta, dicha con ternura excesiva. No sabes cuánto te extrañé. El mundo se detuvo, mi mente se negó a comprender. Era como si las palabras no tuvieran sentido alguno. Pero el cuerpo sabía, el alma sabía. Y fue ella quien gritó primero, alertándome. Había algo mal. Muy mal. Abrí la puerta despacio. Se apartaron de un salto. Camila, pálida. Andrés, inmóvil. El silencio ocupó el aire. Lucía. «Esto no es lo que parece», dijo él, tropezando con las palabras. Y en ese instante, comprendí que cuando alguien dice eso, es porque exactamente lo que parece es lo que es. No recuerdo lo que respondí. Creo que nada. Solo los miré, tratando de entender. Mi pecho dolía, como si me hubieran arrancado el corazón. Y lo peor de todo era ver el miedo en los ojos de ella, mi hermana, la misma que amé, protegí y en quien confié profundamente. El tiempo pareció estirarse. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Sentí las piernas flojas. La voz desapareció. Solo recuerdo salir corriendo, sin rumbo. Necesitaba huir de ese lugar, de esa escena, de esa vida que, de repente, ya no me pertenecía. Los días siguientes fueron un borrón. No comía, no dormía. Pasaba horas mirando al vacío, tratando de entender dónde comenzó todo a perderse. Revivía cada mirada, cada gesto, cada risa que compartieron frente a mí. Todo tenía sentido ahora, y al mismo tiempo nada tenía sentido. La mente es cruel. Repite la escena 1000 veces, cambia los detalles, inventa preguntas sin respuesta. ¿Cuándo comenzó? ¿Fue culpa mía? ¿Fui ciega? Preguntas que resonaban sin cesar, hasta que el silencio se volvió insoportable. Camila intentó buscarme. Mandó mensajes. Tocó a la puerta. No respondí. No podía mirarla. No después de lo que hizo. No después de haber tomado lo que era mío. No solo mi esposo, sino mi confianza, mi paz, mi fe en el amor. Andrés también intentó explicar. Dijo que fue un error, un momento de debilidad, que no sabía cómo pasó, que no quería perderme. Pero sus palabras sonaban vacías, y yo, que confiaba en todo lo que decía, ahora no podía confiar en nada. Recuerdo una madrugada en que la desesperación me despertó. Me levanté y fui al espejo. Me miré durante largos minutos. Esa mujer reflejada allí. No la reconocía. Ojeras profundas, ojos hinchados, expresión cansada de quien ha perdido todo. Por primera vez entendí lo que era estar sola. De verdad, no había nadie a mi lado, ni él ni ella. Y lo que más dolía era saber que ambos aún existían, riendo, respirando, viviendo,
mientras yo moría un poco más cada día. Los recuerdos comenzaron a perseguirme. Cada rincón de la casa parecía cargar un pedazo de nuestra historia. El sofá donde veíamos películas, la cocina donde cocinábamos juntos, la habitación donde soñamos con el futuro. Todo, ahora, era ruina. A veces pensaba que estaba volviéndome loca. Hablaba sola, lloraba en la oscuridad, pedía a Dios una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué ellos? ¿Por qué así? Yo creía en el amor. Creía que la fidelidad era el lazo más puro entre dos almas, que la familia era refugio, abrigo. Pero ahora veía que hasta el amor puede traicionar y que ni la sangre impide la puñalada. Un día, después de semanas evitando a todos, Camila apareció. Escuché su voz al otro lado de la puerta. Temblé. Pensé en fingir que no estaba, pero algo dentro de mí quiso enfrentarla. Quise escuchar lo que tenía para decir. Abrí la puerta. Estaba diferente. Mirada baja, rostro abatido. Parecía avergonzada. Lucía, perdóname, dijo, la voz temblorosa. Reí. Una risa seca, sin humor alguno. ¿Perdonar? Repetí. ¿Quieres que perdone por haberte robado todo lo que tenía? Ella lloró. Dijo que no planeó nada, que sucedió sin querer, que también estaba confundida, pero no hay confusión que justifique una traición. Ver sus lágrimas no me trajo alivio, solo aumentó el dolor, porque en el fondo todavía la amaba. Seguía siendo mi hermana, y por eso dolía tanto. Si hubiera sido otra persona, la habría odiado, pero era ella, y el amor, cuando se hiere, no muere, se pudre por dentro. Yo te amaba, Camila. Tú eras parte de mí. Ella sollozó. Intentó acercarse, pero retrocedí. Vete, susurré. No regreses nunca más. Y se fue. Y con ella se llevó el último recuerdo de nuestra infancia. Las semanas se convirtieron en meses. Andrés se mudó. Dijo que me daría tiempo. Pero el tiempo no cura lo que está roto. Solo nos enseña a convivir con las cicatrices. Hubo días en que pensé que no podría continuar. El dolor era tanto que respirar dolía. La casa, ahora vacía, parecía repetir el pasado en cada rincón. Recuerdo una noche lluviosa. Estaba sola, sentada en el suelo de la sala, abrazando mis rodillas. El sonido de la lluvia golpeando la ventana se mezclaba con el de mis lágrimas. Allí comprendí que el amor que sentía no era suficiente para salvar nada. Y entendí que, a veces, amar demasiado es lo que más destruye. Con el tiempo, el vacío permaneció. La gente decía, debes perdonar para liberarte. Pero nadie entiende lo que es mirar al espejo y ver el rostro de quien fue traicionada por sangre y corazón. Perdonar no es olvidar. Perdonar es aceptar que lo que se hizo jamás podrá deshacerse. Intenté seguir. Volví a trabajar, a salir, a respirar un poco fuera de las paredes de mi dolor. Pero bastaba ver una pareja de la mano, una hermana abrazando a otra, y todo regresaba como una marea violenta. La confianza es como un cristal. Una vez rota, nunca vuelve a ser igual. Y mi corazón eran solo fragmentos. A veces me preguntaba si ellos seguían juntos, si habían transformado mi dolor en amor, y por más que intentara alejar ese pensamiento, me perseguía. No quería saberlo, pero parte de mí sí quería. Quería saber si el sufrimiento que yo sentía al despertar sola también los alcanzaba. Si Camila lloraba antes de dormir, si Andrés recordaba lo que destruyó. El silencio, sin embargo, nunca respondió. Un día recibí un mensaje. Era de él. Perdóname, Lucía, no puedo vivir con esta culpa. Lo borré sin responder. Ya no se trataba de él, ni de ella. Se trataba de mí, de lo que me había convertido después de la caída. Y en ese instante comprendí. Ellos me habían quitado el amor, la confianza, la inocencia. Pero no mi alma. Dentro de mí todavía había una chispa, pequeña pero viva, y quizás por ella seguía respirando. Pero antes de que la esperanza renaciera, tuve que enfrentar el fondo del pozo. Tuve que aceptar que, por más que hubiera amado, algunas personas simplemente eligen traicionar, y que el amor, cuando no es recíproco, se convierte en veneno. En ese momento no había superación, solo dolor, solo resentimiento, solo el recuerdo amargo de haber sido destruida por quienes juré amar y proteger. Y cuando finalmente encaré la realidad, comprendí que la mayor traición no fue de ellos hacia mí, fue mía, hacia mí misma, por haber ignorado las señales,
por haber fingido que no veía, por haber amado más de lo que me amaba. El silencio de aquella casa ahora era mi refugio, pero también mi castigo. Había perdido al esposo, a la hermana y, por un tiempo, a mí misma. Pero algo dentro de mí decía que esta no sería mi última página, que aún quedaba un camino, aunque empezara entre las ruinas. Dicen que el tiempo cura. No sé si cura, pero enseña. Enseña a respirar de nuevo, aún con el pecho herido. Enseña que el dolor no desaparece, solo se acomoda en un rincón del alma y deja espacio para que otras cosas florezcan. Después de meses viviendo entre los escombros de mi propia historia, algo dentro de mí comenzó a cambiar, pequeño, discreto, casi imperceptible, pero real. Era el deseo de volver a empezar. No quería despertar más cada día recordando lo que había perdido. Quería descubrir lo que aún podía ganar. Y fue en ese momento, cuando finalmente comencé a mirar hacia adelante, que el destino, de un modo curioso y delicado, decidió sorprenderme. Todo comenzó en una tarde cualquiera. Caminaba hacia el mercado, distraída, pensando en mil cosas, cuando escuché a alguien llamarme. «Lucía, ¿eres tú?» La voz me resultó familiar, pero el tiempo había borrado rostros y memorias. Cuando me giré, vi a un hombre sonriendo, y entonces lo reconocí. Era Mateo, mi compañero de la época escolar. En aquellos tiempos él era callado, observador. Siempre tenía una sonrisa tímida cuando nos cruzábamos en los pasillos, y confieso, yo notaba el brillo especial en su mirada. Pero éramos jóvenes, y como suele hacer la vida, nos llevó por caminos distintos. «Hace tanto tiempo», dijo sonriendo. «Ni me lo digas. Parece otra vida». Conversamos unos minutos, recordando los viejos tiempos. Me sentí ligera, por primera vez en mucho tiempo. Era como respirar aire fresco después de años atrapada en una habitación cerrada. Días después, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Primero por casualidad, luego intencionadamente. Me invitó a un café y acepté. Era extraño. Una parte de mí aún llevaba miedo, desconfianza, la cicatriz de quien fue traicionada. Pero había algo en Mateo, una calma, paciencia, ternura, que me hacía bajar la guardia sin darme cuenta. Poco a poco, redescubrí el placer de ser escuchada, de reír sin culpa, de contar historias sin temor al juicio. Mateo no exigía nada, no presionaba. Simplemente estaba ahí, presente, completo, sincero. Una vez me dijo, «¿Sabes, Lucía? Cuando éramos jóvenes, siempre quise decirte cuánto admiraba tu forma de ver el mundo, pero nunca tuve valor». Sonreí emocionada. Hacía tanto tiempo que nadie me miraba con dulzura, sin interés, sin segundas intenciones. Era como si él viera más allá de mis heridas, más allá del pasado. Y sin darme cuenta, comencé a disfrutar la sensación de ser vista así, con respeto, cuidado y verdad. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Yo y Camila. Bueno, ahora éramos dos extrañas que compartían la misma sangre. Ella intentó acercarse algunas veces, pero nada era como antes. Ese lazo, que un día fue tan fuerte, se había roto de manera irreversible. Cuando nos encontrábamos en reuniones familiares, intercambiábamos palabras cortas, miradas frías. Ya no sentía rabia, pero tampoco cariño. Solo un silencio educado, el tipo de silencio que nace cuando el amor muere. Supe, por nuestra madre, que la relación entre ella y Andrés no duró. Él intentó, insistió, pero Camila nunca logró construir algo con el hombre que destruyó mi vida. Y en el fondo, lo entendía, porque un amor que nace de la traición ya nace herido, y heridas así nunca sanan por completo, se separaron. Andrés quedó solo, y, según contaron, nunca volvió a ser el mismo. Un día, meses después, lo encontré por casualidad. Estaba en un café, hojeando un libro, cuando sentí una mirada intensa sobre mí. Levanté la vista, y allí estaba, Andrés. Por un instante, el tiempo pareció retroceder. Sentí un frío en la columna, un recuerdo antiguo desgarrando el pecho, pero para mi sorpresa, ya no había dolor. Solo distancia. Se acercó lentamente. «Lucía», dijo, con la voz quebrada. Asentí sin emoción. «¿Estás bien?», completó. «Sí», respondí. «Finalmente estoy». Hubo un silencio. Desvió la mirada, buscando las palabras correctas. «Me arrepiento todos los días». Lo miré y comprendí. Su arrepentimiento era sincero, pero tardío.
La vida no espera, y el amor, cuando es traicionado, se va para siempre. Andrés, dije con calma, destruiste lo que había entre nosotros. Y yo aprendí a vivir con eso. No te odio más, pero tampoco te amo. Bajó la cabeza. Me alegra que hayas encontrado paz. Y sin decir nada más, se fue. Esa fue la última vez que lo vi. Con el paso del tiempo, Mateo y yo nos acercamos aún más. Nuestros días eran simples, caminatas por el parque, cafés tranquilos, conversaciones sobre la vida, y de algún modo, él fue sanando en mí lo que creía incurable. No intentó ocupar el lugar de nadie, no quiso borrar el pasado, solo me mostró que el amor verdadero no grita, no exige, no hiere. Acoge. Una noche, mientras caminábamos bajo la luz de la luna, tomó mi mano. Fue un gesto pequeño, pero lo dijo todo. Lucía, susurró, hace tanto tiempo esperaba tenerte cerca, pero nunca imaginé que sería así, después de tanto dolor. Sonreí. Tal vez era necesario romperse para poder renacer, respondí. Y en ese instante comprendí, había perdonado. No a ellos, sino a mí misma. Hoy, al mirar atrás, veo a una mujer diferente. Una mujer que cayó, fue destruida, pero tuvo el coraje de levantarse. Aprendí que el amor más importante es el que sentimos por nosotros mismos, y que la vida, incluso después de la peor tormenta, siempre ofrece un nuevo amanecer. Camila sigue su vida, distante. No la odio, solo ya no la llevo conmigo. Andrés vive con el peso de lo que hizo, intentando comprender dónde perdió todo. Y yo camino al lado de Mateo, con ligereza. No somos un cuento de hadas, pero somos verdaderos, y después de todo lo que viví, eso es lo que más importa. Porque el amor verdadero no nace de la posesión, nace de la paz. Y finalmente, yo la encontré. La vida tiene una manera hermosa de mostrarnos que el final de una historia es, en realidad, el comienzo de otra hoy. Cuando el sol toca mi rostro al amanecer, cierro los ojos y agradezco. Por el dolor que me enseñó, por las lágrimas que me fortalecieron, y por este nuevo amor que llegó sin prisa, pero llegó para quedarse. Soy Lucía. Fui traicionada, destruida, olvidada, pero también me reconstruí, y ahora, por fin, soy feliz.